Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Es un gusto volver a saludarlos y a compartir con ustedes la meditación del tiempo con Dios. Vamos a leer Romanos 7, del 7 al 25, y el tema es el clamor del pecador bajo la ley. Vamos a leer la palabra. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. En esta primera parte podemos ver que el pecado es algo natural al hombre, es algo con lo que nacemos, y la ley nos muestra lo que es el pecado, ¿no? Nosotros no podemos saber que lo que estamos haciendo está mal si la ley no lo dijera. Dios en su misericordia nos da su ley para mostrarnos que eso que estamos haciendo, que eso que llevamos a cabo, nos pone en un gran peligro, ¿no? El peligro del pecado, porque recordemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces Dios nos da su ley, que como dice aquí, es santa y el mandamiento es justo, santo y bueno, para enseñarnos el camino por el que debemos andar, ¿sí? Y la ley eso nos muestra. Es como cuando ves un señalamiento de peligro, ¿no? Cuando hay alguna fuente de alta tensión y ahí dice peligro, no te acerques, ¿no? Si tú te acercas te vas a lastimar, ¿no? Te vas a electrocutar, quizás hasta te puedas morir. Pero ese señalamiento te dice esto te puede dañar, ¿no? Y así es la ley para nosotros. Eso viene a ser la ley para nosotros. Dios nos dice, si tú haces esto, te puede causar un daño. Las consecuencias van a ser dañinas para ti. Continuamos con la lectura. Dice en el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. En nuestras fuerzas como seres humanos no podemos cumplir a la perfección la ley. Realmente esto es imposible para nosotros. El mismo Pablo decía, ¿no?, que él hacía lo que no quería y lo que quería no lo hacía. Cuando nosotros conocemos a Dios y venimos Dios nos da esa revelación de la verdad, de la santidad y de lo bueno que es su palabra y su ley, entramos en ese dilema que Pablo se encontraba, que hacemos lo que no queremos, porque nuestro cuerpo naturalmente es pecaminoso, pero nuestro espíritu ha nacido a vida y nuestro espíritu desea hacer el bien, ¿no?
Y entonces, pues a lo largo de nuestra vida vamos a pecar, como aquí dice, ya no nosotros, sino el pecado que mora en nosotros, ¿no? Eso nos va a llevar a fallar. Pero Dios en su misericordia nos da la oportunidad de arrepentirnos, nos da la oportunidad de volvernos a Él cada que fallemos. En el ensayo para meditar dice, los verdaderos cristianos tenemos varios momentos en los que reflexionamos sobre nuestras acciones y nos arrepentimos. Esto se debe a que el deseo de nuestro corazón se encuentre en Dios. De lo contrario, no nos importarían nuestros pecados. Cuando nosotros tememos a Dios, no queremos fallarle. Cuando le hemos conocido y hemos conocido el sacrificio de Jesús por nosotros, entonces nuestro deseo es poder agradarle, poder obedecerle, poder hacer conforme a su voluntad para agradar su corazón. Pero en nuestro cuerpo está ese deseo de hacer cosas que no necesariamente agradan a Dios. Sin embargo, este proceso de poder ser transformados para agradar cada día más a Dios es un proceso de toda nuestra vida. Es un proceso largo, es un proceso que vamos a tener que estar viviendo de la mano del Espíritu Santo cada día de nuestra vida. Y Dios pone el Espíritu, a través de su Espíritu Santo, pone en nosotros esa alerta, ¿no? De no hagas esto, y nos invita a esforzarnos, pero confiando siempre que nosotros en nuestras propias fuerzas no vamos a poder alcanzar la salvación. La salvación y la respuesta a este dilema está en Jesús. La respuesta a esta lucha que hay en nuestro interior está en Cristo. Él es nuestra salvación y por nuestra fe en Él es lo que nos hace salvos y a través de su Espíritu Santo podemos recibir esa ayuda para ir siendo perfeccionados conforme a Cristo, conforme a la medida de ese varón perfecto. En el Salmo 119, 40 dice, anhelo obedecer tus mandamientos, renueva mi vida con tu bondad. ¿Sí? Que nuestra oración sea esa, anhelar obedecer los mandamientos del Señor y que a través de su Espíritu nos esté renovando día a día para poder ser más como Él cada día. Amada Iglesia, nuestra esperanza está en Cristo. Confiemos en su sacrificio, en su amor y vivamos para agradarle a Él. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día.